un breve preámbulo de la situación actual que estamos viviendo en nuestro país y que estamos viviendo sobre todo particularmente en nuestro estado, que definitivamente no es una situación para nada usual. Hay que mencionar que, bueno, el año 2018 fue un año que generó cambios muy profundos en la estructura política de nuestro país, cambios que el día de hoy se ven reflejados en la realidad de la sociedad mexicana y que representa en gran medida un atraso para los principios democráticos de nuestro país. Si bien es cierto, hay que decirlo, la conformación de las cámaras del Congreso pudiera representar en algunos casos a simple vista un cierto grado de pluralidad, la realidad es que la mayoría legislativa de Morena se ha convertido en un verdadero obstáculo, más que en un impulso para las reformas que verdaderamente necesitan las familias mexicanas. Digo, el cambio que prometieron, el cambio por el cual sabemos miles de mexicanos y sobre todo veracruzanos votaron por ellos, definitivamente no es la realidad y no es el cambio que estamos viviendo en la Cámara de Senadores ni tampoco en la Cámara de Diputados. Digo, actualmente en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen la mayoría necesaria, tienen la mayoría calificada para poder aprobar cualquier reforma o acuerdo y también para rechazarlos. Digo, en esto deriva que muchísimas de las propuestas realizadas por los partidos de oposición y sobre todo de Acción Nacional nunca lleguen a convertirse en una verdadera realidad. Digo, porque hay por supuesto, una clara influencia del Poder Ejecutivo en las y los legisladores de estas fracciones, pues para evitar que se concreten estos proyectos. Digo, ha sido muy lamentable, créanos que como legisladores resulta en ocasiones frustrante la falta de querer llegar a acuerdos, de querer llegar a diálogos en temas en los cuales estamos dispuestos a sumar nosotros como oposición y en los cuales también esperaríamos que ellos estén dispuestos a sumar. Creo que el ser oposición, y siempre lo hemos dicho en la bancada de Acción Nacional, no significa decir que no a todo, tampoco significa decir que sí y ser comparsa, simplemente se trata de apoyarnos mutuamente por un proyecto de país, más allá de un proyecto político. Hemos visto también la gran diferencia que tenemos en el Senado de la República es que el bloque opositor ha podido ser un contrapeso ocasional, hay que decirlo, y esto me refiero con la bancada unida del Partido Acción Nacional, con el PRI, con Movimiento Ciudadano, en la cual hemos podido frenar algunas reformas constitucionales. Sin embargo, hay que decirlo, la verdadera oposición responsable es Acción Nacional, la verdadera oposición en absolutamente todos los temas importantes, termina siendo Acción Nacional. Repito, en muchos temas estos aliados han sido muy importantes para poder, sobre todo, ayudar a la construcción de las reformas, como lo fue en su momento el tema de la Guardia Nacional. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, como por ejemplo el día de ayer, al momento de aprobar el periodo extraordinario, en el cual nosotros solicitamos que se incluyera la propuesta del ingreso básico universal y la ley de emergencia económica, que es lo que hemos estado proponiendo desde que inició esta pandemia, pues desafortunadamente ahí sí nos dejaron solos y únicamente fue Acción Nacional los únicos que votamos en contra de que el orden del día no incluyera absolutamente ninguna reforma que tuviera que ver con el desarrollo de la pandemia, lo cual es verdaderamente lamentable, lo cual habla de un poder legislativo que se encuentra absolutamente desconectado de la realidad y habla de un grupo legislativo, habla de legisladores que desafortunadamente únicamente están disponibles para seguir la agenda del Ejecutivo y no para seguir la agenda de los ciudadanos que votaron por ellos. Digo, independientemente hay que decirlo, hemos tenido una lucha constante para que nuestras iniciativas justamente pues se lleven a la realidad. Y bueno, pues hay algo que también hay que decirlo y que resulta pues una gran amenaza, digo, el propio presidente lo ha dejado muy en claro a través de sus acciones, que si algo no respeta son justamente los principios democráticos que nos rigen como nación. Hemos visto durante estos ya casi 2 años un desdén absoluto a las instituciones. Digo, creo que a veces se nos olvida porque absolutamente todas las mañanas tenemos una novedad,
tenemos un nuevo tema, tenemos una nueva agenda que nos impone el presidente de la República. Sin embargo, tenemos que recordar que ni siquiera había tomado posición como presidente constitucional cuando decidió realizar una consulta popular para llevar o no a cabo la construcción de 3 proyectos que aún no eran aprobados y que ni siquiera contaban con los dictámenes necesarios para su ejecución. Estamos hablando del famosísimo Tren Maya, que no es un tema para nada prioritario, y además de 10 programas sociales que vendió, que solucionarían los problemas de pobreza, de educación, y que hoy en nuestro país, pues básicamente estos programas están operando fuera de un marco de la ley y que únicamente están haciendo lo mismo que en muchas ocasiones él mismo criticó, que es generar una política 100% clientelar. Digo, desde el Senado de la República también hemos visto cómo se han nombrado ministras y 2 nuevas ministras y un ministro de la Suprema Corte, cuya terna fue enviada por el presidente de la República en medio de muchísimos cuestionamientos, sobre todo por los probables conflictos de interés de los entonces candidatos, debido a los vínculos más que evidentes que tenían con el presidente de la República, sobre los cuales la mayoría legislativa de Morena pues hizo caso omiso. Otros casos, tenemos el propio nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Comité Técnico de Evaluación de los Candidatos a Consejeros del INE, donde también el presidente tuvo una clara influencia. Militantes de su propio partido y afines a su movimiento han quedado designados en diversos puestos de elección popular. Y lo peor y lo más desgastante es que se escudan, el gran escudo es decir, ustedes también lo hicieron, ¿no? El gran escudo es el PRI lo hizo en su momento, el PAN lo hizo en su momento, y tenemos definitivamente que aceptar los errores que como partido hemos cometido en el pasado. Sin embargo, me parece que ni siquiera el mismo PRI en su máximo momento de poder ha llegado a tener este tipo de atropello y desdén hacia las instituciones, y eso es algo inédito que estamos viviendo dentro de este gobierno. Yo creo que si algo nos ha quedado claro como oposición es que el presidente de la República tiene la clara intención de controlar absolutamente cada aspecto de la administración pública federal, e incluso en los propios estados donde hay gobernadores de su partido, tal cual lo vivimos. Desafortunadamente, el gobernador de nuestro estado, Cuitlagua García, hay que decirlo, únicamente se ha vuelto comparsa del presidente de la República. Se le olvida que él no es el delegado del gobierno federal. Se le olvida que en él reside el poder ejecutivo constitucional en nuestro estado y que de él depende el bienestar de 8 millones de veracruzanos. Y eso ha sido, creo que para todos absolutamente, sobre todo nosotros como panistas, un tema muy, muy desgastante. Lo vemos justamente en sus acciones, hay que decirlo, estamos en el comité municipal de Veracruz, su desdén absoluto hacia la zona conurbada. Creo que ni siquiera nos ha visitado más allá de 2 o 3 veces en algún tipo de visita oficial, simplemente porque él no se siente cómodo, lo cual nos habla, por supuesto, de inmadurez política. Sin embargo, también nos habla de un absoluto desprecio a trabajar realmente por el bienestar de todos. Digo, hemos visto, hemos exigido además como partido resultados. Digo, en este caso, en el 2019, Veracruz se volvió el lugar número 1 en feminicidios, y en 2020 estamos ocupando ya el lugar segundo. Digo, hemos solicitado mejores condiciones de vida, hemos solicitado en materia de seguridad, sobre todo. Digo, a título personal, he solicitado en numerosas ocasiones exhortos dirigidos al propio gobernador, donde se nos explique cuál es la estrategia de seguridad, a que se nos explique exactamente cuántos elementos de la Guardia Nacional se encuentran trabajando a lo largo de nuestra entidad, cuántos policías estatales se encuentran en este momento activos y cuántos se encuentran capacitándose en la Academia del Lencero. Sin embargo, a nada de esto hemos visto respuestas. Digo, a mí me pareció absolutamente lamentable. Yo fui una de las 37 personas que vio el informe del gobernador hace 2 semanas, y porque me llamaba muchísimo la atención, tengo que decir, era muchísima curiosidad saber qué iba a informarnos, ¿no? Digo, a lo mejor hay algo que no estemos percibiendo y que sin embargo se esté trabajando.
Sin embargo, me pareció muy lamentable que le haya dedicado más tiempo a hablar de cuántas cabras ha regalado, a hablar de la inseguridad en nuestro estado, a hablar de verdaderamente cuántos elementos se encuentran trabajando y de qué manera se encuentran distribuidos. Eso es algo lamentable y por supuesto que apoyo los proyectos productivos, me tocó formar parte de ellos en la administración estatal. Sin embargo, esa no es la principal función de un gobernador. La principal función de un gobernador en un estado como Veracruz es justamente mantener y salvaguardar el bienestar de nosotros, situación que no hemos visto reflejada, sobre todo en acciones. Ya dejemos atrás el tema del discurso. Y creo que actualmente estamos viviendo justamente esta semana, atravesamos la elección de 4 consejeros del INE y una vez más vemos conflictos de interés incluso al interior de Morena, donde ni siquiera logran entre ellos ya ponerse de acuerdo, puesto que son más grandes sus intereses de grupo, sus intereses personales, que el propio interés de fortalecer un organismo tan importante como lo es el INE. Bueno, pues también hemos visto cómo se ha buscado desaparecer organismos como lo es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual fue producto de una reforma educativa que hay que decirlo, que la última presentada, pues se fijó absolutamente en todo, menos en nuestras niñas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Fue finalmente una manera de saldar la deuda del presidente de la República con cierto sindicato, lo cual también se volvió muy lamentable y Acción Nacional votó en contra. Sin embargo, nuestros votos fueron insuficientes para poder frenarla. Vemos finalmente una tendencia preocupante en general por debilitar estas instituciones que fortalecen a nuestro país y que le dan justamente certeza a la sociedad mexicana. Hemos visto también cómo se acaba de recortar después de decirnos que sí, después que no, etcétera, el presupuesto justamente para los programas que contrarrestan la violencia de género, lo cual también vemos un absoluto indiferencia a los temas de género. Hemos visto al presidente de la República incluso burlarse del tema, decir que las llamadas que se hacen de emergencia por parte de las mujeres son falsas, lo cual lo dice sin ningún tipo de sustento. Y creo que está en esos pequeños detalles en donde nosotros como oposición tenemos que seguir trabajando y no únicamente seguir trabajando haciendo ver estos errores, sino que tenemos que trabajar dando respuesta, tenemos que trabajar haciendo propuestas. Creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es impulsar y darle promoción a los buenos gobiernos panistas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro estado. Nosotros tenemos, creo que, el mejor ejemplo en el municipio de Veracruz, en el municipio de Boca del Río, Medellín. Vamos, la zona conurbada realmente se ha podido mantener para el Partido Acción Nacional y esto ha sido justamente gracias a los buenos gobiernos que hemos tenido. La labor que tenemos para el próximo año definitivamente es determinante. La labor que nosotros tenemos que hacer es tenemos nosotros que recuperar los espacios en el Congreso local, en el Congreso federal, por supuesto las alcaldías. Sin embargo, si nosotros estamos pensando en lo que pudiera pasar en el 24, el próximo año es el mejor resultado y no hay mejor encuesta que la que vamos a vivir el próximo año. Vemos muchísimas manifestaciones de la sociedad civil organizada, lo cual es muy importante. Sin embargo, creo que nada va a ser mejor que salir a votar y manifestar nuestra inconformidad con este gobierno el siguiente año. Entonces, que sepan que en el Senado de la República pues se encuentran representados el Partido Acción Nacional. Yo siempre lo digo y aprovecho para agradecer justamente la confianza que la militancia ha tenido conmigo. Para mí es un verdadero honor ser la primer senadora panista, que no es suplente, sino que es titular de este espacio. Y creo que esto no lo digo por ser yo, sino que lo pienso justamente porque se deja un precedente muy importante para que finalmente muchísimas mujeres también pues puedan ocupar espacios y no se nos vea únicamente como las suplentes, como las personas que siempre están, digamos, ahí detrás del telón. Entonces,
seguiremos trabajando incansablemente. Resulta a veces muy complicado y decepcionante. Sin embargo, esa es la labor que tenemos nosotros que hacer en este momento y sobre todo presentarnos con ideas frescas, con ideas diferentes y que realmente le demos una opción viable, una opción diferente a los ciudadanos. Entonces, pues un gusto y bueno, pues ahora será un honor escuchar, por supuesto, a mi compañero de bancada. Muchísimas gracias, senadora. La verdad es que estoy de acuerdo y muy convencida de que Acción Nacional es un partido que cuando le ha tocado ser oposición siempre ha actuado de manera responsable. No solamente es confrontar por confrontar, evitamos el conflicto por el conflicto sin fundamento. Siempre, como ella lo menciona, tenemos los mejores ejemplos de gobiernos que con acciones y resultados dan muestra de que somos ejemplo como oposición. Sin embargo, como bien también lo refiere la senadora, mañana será un día histórico para que se respete la democracia en nuestro país y obviamente el Partido de Acción Nacional está dando, como siempre, la batalla para que así sea. Somos un partido que respeta las instituciones y esperemos que así lo haga también el gobierno en turno. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al senador Gustavo Madero para que nos desarrolle también este tema con todas sus ideas, con todo su conocimiento, con todo su bagaje cultural y sobre todo con toda la experiencia que tiene. Él ya fue presidente de nuestro partido también, él ya fue senador, está siendo senador por segunda ocasión. Entonces, ¿quién más que el jefe Madero para hablarnos de estos temas tan importantes en nuestra actualidad? Bienvenido, senador. Ahora sí, muchas gracias. Qué gusto. Gracias por esta invitación a la presidenta del Comité Directivo Municipal de Veracruz, Sonia Colorado, a mi amiga, compañera Indira Rosales. Déjenme echarle una porra, una flor a Indira. Es muy fregona, es muy trabajadora, es muy valiente, se la está rifando y me da mucho gusto tenerla ahí como compañera. Es la más joven de nuestro grupo parlamentario, pero no por eso es muy valiente, la verdad, muy, muy contento de estar ahí compartiendo este momento tan difícil que vive nuestro país. Me gustó el título que le pusieron, Democracia y Oposición Responsable, porque estamos viviendo un momento en donde las cosas están muy complicadas. En el mundo, primero déjenme hablar del mundo, porque el mundo también tiene un problemita. No solo el coronavirus, hay otro virus que nos está haciendo daño. Es la falta de confianza. La gente no se siente ya representada por nadie. Hay una crisis de representación, hay una crisis de los partidos políticos en el mundo. Hay una crisis de confianza, de qué va a pasar con cada persona. Y esto ha generado que florezca mucha irritación social en el mundo, que haya movimientos de inconformidad. Si ustedes le prenden a la tele y le cambian de canal y ven en Francia los chalecos amarillos, o en España los indignados, o en cualquier lado hay broncas, ¿no? En Hong Kong, etc. Y esto ha hecho que surjan gobiernos populistas. Los gobiernos populistas son la respuesta a esta fatiga de la democracia, donde la gente ya no se siente bien representada, ya los partidos tradicionales les saca raíz cuadrada, porque dice, pues no, ustedes nunca me han resuelto los problemas, y preferimos unas opciones pues más radicales, más antisistema, más alocadas si se quiere, o prometedoras, aunque sepan la gente que eso no es posible, pero esa esperanza de que los tomen en cuenta, que los volteen a ver, les generó la confianza, y esa confianza se la dieron legítimamente a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Bueno, Morena se colgó, vienen colgados, la confianza se la dieron a Andrés Manuel. Y pues los Cuitláhuacs y todos los demás van de gorrones en este viaje, porque es un proyecto que encabeza un caudillismo populista que es Andrés Manuel López Obrador, pero llegó allí ofreciendo pues un discurso
de crispación, de defensa del pueblo contra la corrupción, contra la mafia del poder, y la gente se lo compró. Y esto hay que entenderlo porque estamos aquí por algunos errores que hemos cometido en el pasado, como decía Indira, pero también porque hay mucha manipulación. La primera pregunta que yo me hacía es, este señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, ¿es sincero? ¿Es auténtico? ¿Es honesto? ¿O es perverso? ¿O es un manipulador? Pues al principio decía, no, hombre, voy a consultarle todo al pueblo, ¿verdad? Voy a hacer consultas populares, pero desde allí empezó a exhibir mucho el cobre, porque pues eran consultas manipuladas, eran consultas patito, eran consultas a modo para sacar el resultado que todo el mundo conocía. Y luego el señor, teniendo todo el poder, todo el voto que le dio la gente por el cansancio, pues ¿saben qué hizo? Se dedicó a seguir en campaña. En vez de entender que ya era presidente de la República y que tenía la gran oportunidad de ser el líder de todos los mexicanos, quiso seguir siendo el líder de la parte de los mexicanos que votó por él. Y entonces dividió al país y nos tiene divididos. Y lo malo de este tema es que en esta división nos divide como buenos y malos. Los que están con él son los buenos y los que no estamos con él somos los malos, traidores de la patria, conservadores. Híjole, pues este tema es muy preocupante, de que un presidente tome esta actitud desde la mañanera todos los días, estarle dando y jode todos los días con este discurso, porque está polarizando, crispando a la sociedad. Y esto es un muy mal augurio. El presidente no es una persona de pensamiento complejo, es una persona de un pensamiento simple, casi mágico. Él en campaña, no sé si se acuerdan, decía, no hombre, pues yo voy a ser honesto, voy a combatir la corrupción, pues me va a sobrar dinero a pasto, pues si no voy a tener las guardias presidenciales, si no voy a andar en el avión presidencial y voy a bajar los sueldos. Hombre, me van a salir el dinero por las orejas. Me van a sobrar 500,000 millones de pesos. Es lo que había dicho en campaña. No sé si ustedes recuerdan eso que lo había dicho él, pero eso lo decía. 500,000 millones de pesos me van a sobrar y con eso vamos a hacer un chorro de cosas para apoyar a la gente. ¿Qué creen que pasó el primer año? ¿Cuántos de esos 500,000 millones se encontró? Ninguno. No solo no aumentó el presupuesto 500,000, sino le faltaron 200,000 millones de pesos el primer año. Y entonces dijo, en la madre, ¿qué hago? Pues se puso a esculcar todos los cajones ahí del palacio y encontró por ahí, bueno, pues, oye, aquí hay unos programas sociales, unos programas que había antes, que estancias infantiles, pues dale la madre. Oye, pues que estaban los pueblos mágicos también, dame la lana esa. Y dame los pueblos mineros, y un chorro de programas que fue agarrando. El INADEM, un programa para apoyar a los empresarios, para que hicieran empresas, etcétera. Y se los chutó todos. Y pues no le alcanzó. Entonces siguió esculcando. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró un fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios que tenía 300,000 millones de pesos y dijo, véngase para acá. Y todo eso se lo empezó a chutar para financiar su gasto. Y aún así, hoy no se entiende por qué. No le alcanza este gobierno para nada, se la pasa recortando. Si no es corrupto y es austero, pues ¿a dónde se va la lana? Porque a todo el mundo le está quitando. Ya decía Indira ahorita, el de violencia contra las mujeres. Pero así se la lleva el vato. El último cajón que encontró es el de los fideicomisos. Y entonces dijo, ¿saben qué? Pues a la fregada los fideicomisos, no los vamos a chutar también. Entonces los está liquidando los fideicomisos. Y ahí están muy enojados algunos del deporte, de
de la ciencia, de la tecnología, del cine, etcétera, están muy enojados con los fideicomisos. Y eso ya se le está acabando el dinerito. Ya le está echando el ojo a las Afores, el dinero de las Afores. Nada más que hay un tema. Las Afores es ahorro de la gente, de los trabajadores, no es dinero del gobierno. Pero en otros países, como en Argentina, pues el gobierno canijo dice, pues ¿saben qué? Pues que no lo administren las administradoras de las Afores, sino que las administre el gobierno, el ahorro de los trabajadores. Y lo invierten en proyectos tipo el Tren Maya y el Dos Bocas y la fregada. Y se lo chutan y lo hacen polvo. Ese es el riesgo que ahorita se ve por venir. Pero lo que sí está claro es que a este gobierno no le están saliendo las cosas bien. Este gobierno, pues ni la seguridad la controló, ni el crecimiento económico, ni la inversión, ni el sector energético, ni las finanzas públicas, ni la educación, nada le está saliendo bien. Aún así, como es tan perverso este hombre y tiene tanto control y manejo mediático, tenemos a un México dividido en dos modalidades. Los que siguen creyendo en Andrés Manuel, de que es el gran salvador y que nos va a sacar adelante y que sus políticas públicas son las que se necesitan para corregir los problemas de México, y los que estamos preocupados, los que no nos la creemos, los que decimos, oye, güey, este nos va a llevar al precipicio, este capitán no ve que ahí está el iceberg y este es el Titanic y nos va a llevar a todos al fondo del mar si no hacemos algo. Y entonces estamos divididos. El único problema que tenemos es que todos los que estamos preocupados hoy, estamos preocupados por distintas razones en distintos lugares y no estamos organizados como un solo frente. ¿Se acuerdan cuando él dijo de la BOA? ¿Ustedes bailaban a Pérez Prado o no bailaban a Pérez Prado? Sí lo bailaban. La BOA. A mí me gustaba mucho, era de mis tiempos. Sí existe la amplia oposición. Lo que no existe es el bloque. Sí existe una oposición amplia. Lo que falta es el bloque. Y esa es nuestra tarea. Hacer un bloque. Organizarnos, unirnos, porque somos la mayoría. Miren, Andrés Manuel, como no le está saliendo el gobierno, no le está dando resultados, cada vez pierde más popularidad. Y viene a la baja Andrés Manuel y viene a la baja Morena. Bueno, no se diga Cuitláhuac, pero hay que ser honestos. Nosotros no estamos creciendo. Nosotros estamos igualitos, estabilizados. La gente está esperando. La gente que está dejando de confiar en Andrés Manuel está esperando a ver qué va a hacer el PAN. Por eso es tan grande nuestra responsabilidad de actuar cumpliendo el rol histórico de salvar el futuro de este país. El PAN es el partido de la salvación de México. Y no estoy echando un choro. Es el único. Pues volteen, hasta por eliminación. ¿Qué quieren? Empezamos por el PRD. Pues el PRD está en su mínima expresión, ¿verdad? O sea, ahorita nomás tiene un gobierno estatal que es Michoacán y pues está pasando muchas dificultades y si no va en alianza con nosotros, a lo mejor lo más seguro es que perdieran el gobierno de Michoacán. Pues Movimiento Ciudadano, pues ahí está también, es un partido casi local, ese está muy concentrado en Jalisco, un poquito en Nuevo León, y lo demás es un partido marginal en el resto del país, como que aprovecha mucho cuando alguien se sale del PAN, pues lo cachan ellos y lucra con eso, ¿verdad? Para poder mantener ahí su presencia y su registro.
pero pues no es un partido que tenga potencia. El PRI, no hombre, pues el PRI, olvídate, ahorita está pasando las de Caín, el vato, los tienen además amenazados ahí, con el petate del muerto, ¿verdad? Le sacan aquí, algunos folders, así con puros papelitos en blanco, y ya con esos asustan a ver qué traen adentro, de si les van a sacar, algo de su pasado. Pues el único que está, se llama Partido Acción Nacional. Y así nos tenemos que entender, amigas y amigos de Veracruz, como el partido sobre el cual empezar a construir la alternativa. No la tenemos, hay que hacerla. Ahorita decía democracia y oposición responsable. Yo traigo el rollo ahorita de que no debemos de ser oposición, debemos ser alternativa. Es un poquito la diferencia, es que la alternativa se distingue no solo por oponerse, sino porque propone distintas soluciones. Dices, mira, Andrés Manuel, pues yo te la compro. Si hay problemas de falta de crecimiento, si hay problemas de inseguridad, de corrupción, si hay problemas de educación, de falta de salud, pero las recetas que tú tienes, Andrés, no jalan, no jalan. Son puros medicamentos vencidos, recetas obsoletas, tecnologías que nunca jalaron, son recetas patito. Ustedes están muy chavos todos, pero pues a mí me tocó Echeverría. Y me huele más Echeverría este vato que nada. Hazte de cuenta igualito, el vato igualito, igualito. En aquel momento íbamos a ser los líderes del tercer mundo. El latinoamericanismo. Y también era un chavo muy trabajador, pero medio loco, Luis Echeverría Álvarez. Una esposa que tenía Esther Zuno. Total que igualito que llegabas ahí al Palacio Nacional a una cena y en la entrada, pues también te pedían las joyas ahí para donativos de caridad. Imagínate nomás, así se las gastaban. Huele mucho a esto, a soluciones que son simbólicas, que al pueblo le gustan, pero que no resuelven ni madres, no resuelven nada. Pero sí caen suave, sí caen bien. Oye, que el vato ande en avión, pues cae a toda madre. ¿Qué tanto te ahorras? No es mucho, pero cómo le da buena imagen. Ahorita estamos perdidos en eso, estamos combatiendo una imagen fuerte, pero unos resultados de la fregada. El vato no da ni un resultado, pero la gente le gusta la imagen. Entonces, el debate se vuelve complicado y allí tenemos que entrarle nosotros a una pedagogía política con los ciudadanos. Tenemos que entrar a analizar los datos y los datos pues, nos van a dar todos los argumentos, toda la razón, porque se caen por su propio peso, pues todas las ocurrencias, las frases trilladas, que ya no, son como un chicle muy mascado que no pega. Eso de que ya no pega el chicle. ¿Sabe por qué no pega el chicle? Porque uno agarra el chicle y lo pone aquí para guardar y luego platica. Y luego ya cuando se lo vuelve a meter, ya al rato ya no pega, ya el chicle ya se le acaba, ya así está Andrés Manuel. Ya lo que está diciendo de que abrazos, no balazos y que pues ya no convencen a nadie porque está muy, muy complicado el escenario. Entonces, volvamos al PAN. El PAN tiene este reto grande de ser alternativa. El ser alternativa tiene que pasar por una autocrítica y después por una propuesta de futuro. Y el PAN las tiene. El PAN tiene la propuesta de futuro. El PAN es un partido democrático. Andrés Manuel es un autócrata, no es democrático. El vato ni madre. No tiene nada de demócrata. Él le choca a los ciudadanos. Él prefiere hablar de pueblo. Pueblo. El pueblo pues es una masa amorfa y pues él es el oráculo del pueblo y pues ahí no hay quien. Y la democracia a mano alzada en las plazas. Esa es su visión de la democracia, las consultas a modo.
Él no cree en los ciudadanos emancipados, críticos, en la sociedad civil. ¿Se acuerdan cuando dijo que la sociedad civil le desconfiaba a él? Está cabrón. O sea, ya decir eso, pues ya es un señor del que hay que preocuparse, porque si algo hay que construir en México es sociedad civil y este güey le tiene desconfianza y se la quiere fregar, pues estamos prendiendo todos los semáforos. Este vato está amenazando el empoderamiento ciudadano. El PAN cree en la democracia, en la participación ciudadana, en la transparencia. Este vato, pues el 80% de todas las obras públicas, de las poquitas, porque hay muy pocas, son por adjudicación directa. No hay licitaciones públicas, todo lo oculta y sigue dándoselos a sus amigos y al ejército para no tener que licitar y no tener que informar de cuánto cuesta ni nada, ¿no? Y además es un señor que nomás se rasca para adelante, para adentro, ¿verdad? No se rasca para afuera, se rasca nomás para adelante, para adentro, como el asadón, todo para acá y para acá y para acá. Muy centralista, trae una aspiradora a todos los gobiernos estatales y municipales, les está dejando en sus mínimos los recursos. El PAN es federalista. Entonces, no sé si me van siguiendo, pero somos totalmente lo contrario. El PAN es la única alternativa. El PAN es la única alternativa porque somos exactamente lo contrario, Andrés Manuel. Somos demócratas y él es autócrata. Somos federalistas, él es centralista y presidencialista. Buscamos la transparencia, este güey la opacidad. Buscamos a la ciudadanía y él quiere manipular al pueblo. En los programas sociales, déjenme decirles algo. Los programas sociales, que es su fuerte porque se dedican a soltar lana directamente y sin intermediario ni la participación de nada y con envoltura morena. El PAN no cree en esa visión asistencialista, paternalista y clientelar. El PAN cree en derechos sociales, son derechos humanos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, son derechos de las personas, no son dádivas de un gobierno. Y además son procesos. Lo principal de un desarrollo social, Indira lo sabe porque ahí participó mucho, es dotar de capacidades a la gente. No solo darle apoyos, eso es fundamental, pero no es suficiente. Nunca te la vas a acabar, nunca va a haber dinero suficiente que repartir para salir de la pobreza si no generas capacidades. Entonces, es otra de las diferencias importantes del PAN. Nosotros vemos el desarrollo social como un derecho humano no asistencial y como desarrollo de capacidades y no como un clientelismo. Y así nos podemos ir llevando todo, ¿no? Este vato es estatista. Toda la solución de él es que lo resuelva y el gobierno. En vez de generar la energía del sector privado, de la libertad de emprender, él dice, ni madre, todo aquí yo lo hago con el gobierno. Entonces vean el caso de Pemex, está echando para atrás cualquier participación de los particulares, pues ya le está metiendo piedritas para volver a ser una empresa paraestatal monopólica, que eso es lo que él cree. Desde Echeverría se creía eso y pues no funciona. Ahorita en todo el mundo hay 194 países en el mundo. No existe un país del mundo que tenga el modelo en el sector energético de una empresa paraestatal monopólica. En todas hay participación del sector privado porque no hay dinero que les alcance, ¿verdad? Bueno, pues así podríamos seguir. En el tema de seguridad, pues nosotros creemos que debe haber una seguridad ciudadana, en donde haya participación de los ciudadanos, donde haya una seguridad en una policía civil. Si quieres, en el ínterin, un apoyo del ejército, pero temporal, vigilado, puntual, pero no. Le apuesta todo al ejército. Ya hasta las aduanas se las va a dar el ejército. Ya quiere que el ejército plante árboles, reparta el diésel, construya aeropuertos, opere aeropuertos,
y ahora también controle las aduanas, los puertos, aeropuertos, los puertos marítimos, etcétera, ¿no? Esa visión militarista es preocupante, es grave. Es un señor que está queriendo refugiarse en la botadura, en la fuerza, por si le falla la mano izquierda. Y podemos ir haciendo una serie de diferencias en el tema de la salud, por decir algo. Fíjense, la salud, nosotros íbamos bien. No quiere decir que ya estaba resuelto el tema. Él criticaba que había corrupción en el Seguro Popular y puede que lo hubiera, pero, güey, castiga y mete al bote a los corruptos. No te friegues, no eches al niño con el agua sucia, ¿verdad? Tiraba todo. Y lo peor es que nos da soluciones subóptimas, con un Insabi que ni sabe, ni tiene lana, ni nada. O sea, ahorita nos agarró en el peor momento. Y lo que necesitaba México es avanzar hacia una portabilidad de un solo sistema de salud. Que no importa si trabajabas en el sector privado y tenías seguro social, o en el sector público y tenías ISSSTE, o no tenías empleo y tenías seguro popular, el chiste es hacer un solo sistema y que te fueras atendiendo cada vez los expedientes se fueran compartiendo, y si dejabas de trabajar en un lado, no perdieras tus derechos y continuaran en ese mismo sistema. Esa era la visión que se tenía, y este güey le dio un paso para atrás. Le echó para atrás, desaparece el Seguro Popular, crea el INSABI, y en vez de buscar la articulación, le mete un problema muy grande. Y peor del caso, se lo quita a los estados para hacerlo todo centralizado. Pues son muchas diferencias las que tenemos nosotros, pero lo principal de todo es que las decisiones se tienen que tomar no en base a caprichos, no en base a ocurrencias, no en base a resentimientos, sino en base a un análisis objetivo de las mejores prácticas a nivel mundial que han permitido que muchos países salgan adelante. Muchos países con menos recursos que el nuestro. Yo creo que ese es el tema fundamental que tenemos que ir construyendo, ese análisis de cómo les han hecho otros países para salir adelante. Yo digo que este gobierno ya naufragó. Y naufragó porque se le acabaron las canicas, o se le van a acabar las canicas. Hugo Chávez llegó muy lejos porque tenía PDVSA. AMLO tiene a Pemex. Hugo Chávez llegó muy lejos porque PDVSA producía 3 millones de barriles al día. Pemex produce 1.680.000 y pues somos el doble de población o el triple y la mitad de la producción. Y Hugo Chávez le fue muy bien porque el precio del petróleo andaba en los $100 y ahorita andamos en 30 o 40 dólares. Entonces estamos al 30, a la tercera parte o menos de la mitad. Entonces, a este gobierno le va a hacer una crisis los sistemas financieros, los ingresos del sector público el próximo año se van a colapsar. Viene una crisis muy fuerte, mis amigas y amigos. Es una noticia triste que me duele compartirla, pero viene mucho desempleo, mucha economía informal que no va a tener ingresos suficientes, muchas quiebras, y esto va a generar menos ingresos para el gobierno federal, y esto le va a afectar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que todo estaba financiado con repartir dineros a 25 o 30 millones de mexicanos y financiar sus obras públicas emblemáticas para tratar de generar esta idea de que estábamos haciendo una nueva transformación. La verdad es que no se están cambiando las cosas para bien, las cosas que están cambiando han sido para mal, pero el problema no está en él. Él ya demostró que no le va a salir bien el experimento, pero ahora lo que nos toca a nosotros es recuperar la confianza de los ciudadanos, que nos vuelvan a ver, que vuelvan a confiar en nosotros, decirles que tenemos las soluciones que pueden permitir que México salga adelante a partir de una autocrítica, pero también
con una valiente propuesta de cómo debemos hacer un replanteamiento que se está haciendo en todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo está diciendo, después de la crisis del COVID, ¿qué debe de cambiar? Pues debe de cambiar un mayor compromiso con la ecología, con el medio ambiente. Ya no podemos seguir depredando al planeta. Debe haber una economía con mayor inclusión social, con mayor inclusión de las mayorías, y no que muy pocos sean los que se beneficien, sino que tengamos la fórmula que garantice que cuando haya crecimiento se reparta de una manera más justa los beneficios. Y tenemos que tener unas propuestas de cómo darle a la gente mayor participación en las decisiones que le afectan en su futuro, no con demagogia, no con populismo, sino con propuestas serias, que los tomemos en cuenta y que podamos volver a confiar en el Partido Acción Nacional, en la política, y construir un futuro el año que entra. Yo estoy seguro que sí, yo estoy optimista. Déjenme decirles que escribí un artículo que les digo, estoy enfermo de optimismo, pero es lo que me mueve, es lo que a mí me ayuda. Y sí jala, si uno se la cree, me cae que sí jala. Hay que creérnosla, sí se puede, la gente está esperando, nos está volteando a ver, están bien zorras, están pendientes así como que por la ventanita, oye, a ver qué hacen en el PAN, a ver a quién proponen, a ver qué dicen. Están muy pendientes la gente. Les digo, a él ya le están perdiendo la confianza, pero a nosotros todavía no la acaban de dar. Y están como esa novia que dice, a ver cómo se porta este güey que se portó mal conmigo, a ver si ahora sí va en serio y se compromete y cambia. Bueno, pues así tenemos que hacerle, amigas y amigos, tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos, ya nos la han dado, y está en nosotros ser humildes, ser autocríticos, ser generosos, porque, ¿saben qué? El PAN tiene que hacer alianzas, eso es lo que yo creo. Tenemos que incluir a la sociedad, tenemos que incluir a gente que sienta que nuestro partido lo representa y que podemos hacer una propuesta potente, fuerte. Y la BOA no existe, pero sí existe la amplia oposición a este gobierno, y esta amplia oposición está volteando y pendiente del PAN, y no debemos dejarlos desilusionados. Muchas gracias, y en lo que podamos ahí seguir dialogando. No sé si hay oportunidad, Presidenta, de algunas preguntas y evasivas. Con mucho gusto, aquí estoy a sus órdenes. Claro que sí, muchísimas gracias, jefe Gustavo Madero, por su intervención. La verdad es que, como lo mencionaba hace rato, sí estoy convencida también de que, como usted lo refería, el partido es la única alternativa que le promete a la ciudadanía el que sigamos trabajando de la mano con ellos, con participación ciudadana, siendo humildes, como bien lo decía, autocríticos, generosos. Y pues lo que debemos de evitar, también usted lo refería, no tomar decisiones en base a caprichos, cambios con el medio ambiente, tenemos que mejorar como personas cuidando nuestro medio ambiente. Y sobre todo eso que usted refería lo tomo también muy cierto, porque estos morenos obviamente se encargan solamente de dividir, y obviamente le están dando un mínimo el apoyo a la gente que a lo mejor ahorita lo requiere, pero se están llevando al país entre los pies, porque efectivamente esa economía, no hay una inclusión de las mayorías, no se reparte de manera justa, eso están dejando de lado a los empresarios. Y esa parte que usted refería, en donde tenemos que buscar a esas asociaciones, a esas que se sientan representados, esas organizaciones, porque realmente están siendo hechos de lado por este gobierno actualmente. Entonces vamos a dar paso a esta sesión de preguntas y respuestas. Quien tenga alguna pregunta para la senadora Indira o para el jefe Madero, levante la manita y ahorita les abrimos el micrófono para que le externen su pregunta de viva voz. A ver, por aquí tenemos a Angélica Hernández. Le vamos a abrir el micrófono a Angélica para que le haga su pregunta.
A ver, Angie. ¿Me escucho? Ahí ya te escuchas. Adelante, Angie. Bueno, senadora Indira, pues ya nos ha tocado aquí en Veracruz ver y vivir las cosas pues más feas con respecto al gobierno de Fidel Herrera y de Javier Duarte. Y ahorita para el 2021 vienen las elecciones muy fuertes. Mi pregunta es, como senadora, ¿qué respaldo o cómo va a apoyarnos a todos los que vamos a la lucha ahorita por Acción Nacional? Por supuesto que en el puerto hemos participado y muy fuerte, pero vamos a necesitar de todo el apoyo de ustedes que están en estos encargos importantes. ¿Cuál sería su proyecto o qué tiene destinado para lo que son estas elecciones, a las cuales, por supuesto, con todo el orgullo y con toda la fuerza vamos a estar ahí presentes en estas elecciones, pero sí necesitamos de respaldos con personajes como ustedes? Bueno, pues muchas gracias, Angélica, por tu pregunta. Aprovecho para saludarte, al menos vernos por esta vía. Pues mira, creo que finalmente hay dos temas importantes en los cuales nosotros podemos colaborar, ¿no? Por un lado, por supuesto, dando el ejemplo como legisladores, dando el ejemplo de lo que los legisladores de Acción Nacional están haciendo al día a día, y no únicamente lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo durante el periodo electoral, que yo eso siempre he sido, la verdad, muy crítica desde que era muy joven y desde que inicié. Creo que absolutamente todos como legisladores, nuestro trabajo inicia desde el primer día en el que asumimos el cargo, no únicamente por un tema electoral, iniciar a movernos, iniciar a trabajar, porque creo que es muy importante el poder tener la calidad moral para decirle a los votantes de cualquier parte del estado, pero bueno, en este caso del municipio de Veracruz, decir todas las iniciativas que hemos venido presentando, los diversos puntos de acuerdo que hemos venido trabajando y bueno, y cómo también nos hemos mantenido cercanos y con una relación constante con la ciudadanía, que eso para mí se vuelve fundamental. Digo, desafortunadamente muchísima gente fuera del ámbito partidista desconoce cuáles son las funciones de un legislador y específicamente el senador de la República. Para mucha gente es un asunto muy lejano, es una persona que únicamente ves a lo mejor ocasionalmente en un medio de comunicación y basta. Sin embargo, creo que al menos a título personal yo tengo la tranquilidad de poder decir que como legisladora no únicamente he basado mi trabajo en la parte legislativa, en la parte de tribuna, sino que la he trabajado justamente en tierra, ¿no? Tratando de generar apoyos, gestiones. Vamos, creo que ese es el mejor ejemplo, por un lado, que nosotros podemos dar, ¿no? El decir que los legisladores de Acción Nacional trabajamos. Yo creo que eso es una carta muy importante que tenemos que dar absolutamente todos los legisladores, no únicamente yo como senadora. Y bueno, y por supuesto, pues la labor seguirá siendo partidista por cuanto hace que el marco legal nos lo permita trabajar y participar y caminar y hacer los recorridos y llevar la bandera del partido como siempre, ¿no? Eso, y que absolutamente todos los candidatos, ¿no?, del Partido Acción Nacional, pues por supuesto estaremos trabajando con ellos, los estaremos respaldando en cada uno de estos proyectos que finalmente no son proyectos personales, son proyectos de partido, son proyectos de un grupo de ciudadanos que han venido trabajando a lo largo de muchísimos años, sobre todo hay que decirlo aquí en el municipio de Veracruz. Digo, Veracruz se logró recuperar durante esta administración por el Partido Acción Nacional. Sin embargo, no es la primera vez que el municipio de Veracruz es gobernado por el PAN. Sin embargo, sí traemos una inercia de trabajo en la cual se ha podido marcar justamente la diferencia de lo que fue el gobierno anterior, los gobiernos anteriores del PRI con este gobierno panista. Y creo que esos son los mejores ejemplos que nosotros podemos dar, el ser legisladores, el ser servidores públicos de tiempo completo y que hemos venido justamente representando al panismo y a los ciudadanos. Angélica. Muchísimas gracias, Indira. Le cedemos el uso de la voz a Gerardo Maraboto. A ver, vamos a abrirle su micrófono para que externe su pregunta.
Activa tu micrófono. Muchísimas gracias, Presidenta Sonia Colorado. Excelente ponencia por parte de nuestros legisladores y mi pregunta va dirigida a nuestra senadora Indira Rosales. Mi pregunta es muy concreta, senadora, es ¿cómo podemos hacerle ver a la ciudadanía como alternativa política el peligro que se juega en las próximas elecciones del 2021, el cual puede ser la posible pérdida de la democracia? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Creo que aquí en Veracruz tenemos muchísimos ejemplos. Creo que aquí en el estado lo que nos sobran son argumentos justamente para demostrar que somos, como bien lo decía el jefe Madero, que somos la mejor alternativa. ¿Cómo? Muy sencillo, hablando de la obra pública que se está haciendo en los municipios panistas. Tan solo en el Ayuntamiento de Veracruz se está haciendo más obra pública que en el resto de los municipios del estado, aún aquellos que son gobernados por Morena y que teóricamente uno pensaría que tendrían mayor apoyo, mayores aportaciones por parte del estado y por parte de la federación. Es decir, podemos hablar de que se da el ejemplo de que cuando se quiere hacer las cosas bien, por supuesto que se pueden realizar. Hemos visto una absoluta ausencia por parte del gobierno estatal y gobierno federal, incluso hasta dentro de sus propios programas sociales. El presidente habla muchísimo de sus programas, sin embargo, nosotros aquí en Veracruz tampoco es que los veamos reflejados en las colonias. Creo que conocemos, sí, algunos casos, algunas personas que reciben el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo, son menos. Y sí vemos el impacto que ha tenido la desaparición del programa, como lo es Prospera, la desaparición de los IMSS Prospera, que le brindaban salud a muchísima gente de aquí mismo, de la zona conurbada. Y creo que ejemplos, Alejandro, nos sobran de cómo hemos visto la diferencia. Desafortunadamente, cuando dices que no puedes estar peor, sí se puede. Nosotros ya lo hemos vivido porque nos tocó trabajar una parte con gobierno federal. Sin embargo, hemos visto esta absoluta obstrucción para los gobiernos panistas municipales. Y creo que eso es justamente lo que nosotros tenemos que extrapolar. Y por supuesto tenemos que hablar del tema de la pandemia, de la cero cantidad de apoyos que ha habido a los micro y pequeños empresarios en nuestro estado y en el municipio. Digo, el día de ayer pasaba por Independencia y desafortunadamente es muy triste ver una gran cantidad de negocios cerrados y que desafortunadamente no están cerrados únicamente por la pandemia, sino que ya se encuentran cerrados de manera definitiva porque ya aparece el letrero de se renta. Y no ha habido una sola exención, no ha habido, vamos, ya digamos ni siquiera exenciones, ni siquiera ha habido reuniones serias por parte del gobierno estatal o federal con los empresarios. Digo, se sigue generando, se sigue estigmatizando la figura del empresario, pensando que el empresario es el rico y millonario y todos los empresarios son Carlos Slim. Sin embargo, el empresario es el dueño de la tiendita de la esquina. Sin embargo, el empresario es la señora que tiene su tienda de ropa en la colonia, en el centro, etcétera, y todos ellos están quedando absolutamente desprotegidos. Creo que esa indiferencia que estamos viviendo va a ser el mejor elemento y el mejor argumento que nosotros vamos a tener para el próximo año, Alejandro. Muchísimas gracias, senadora. Le cedemos el uso de la voz a Selene Pavola, por favor. Buenas tardes. ¿Ahí sí me escuchan? Buenas tardes. Selena, adelante. Gracias. La pregunta que voy a realizar es para la senadora. Yo, a lo largo que he aprendido más sobre la historia del partido, las acciones que han tenido van muy positivas. Encontré consenso con los del partido de Morena. Yo cuando veo las revistas políticas y todo eso, todo hay que hacer más conciencia a las personas de lo que es este partido que está envenenando nuestra sociedad en todo, porque no hay mejoras, no hay un pro en la sociedad. Mi pregunta es la siguiente, disculpe si me alargué demasiado. Para la senadora, ¿cuál sería
el cambio que podemos hacer desde nuestras casas hacia la sociedad. Claro, Selene, pues te repito, yo creo que el discurso que nosotros como panistas, como militantes podemos dar, y ojo, y eso es en corto, vamos, no tenemos que ser necesariamente líderes de opinión. Finalmente creo que el panista sabe hacer un trabajo de tierra y sobre todo aquí en Veracruz lo sabemos hacer de manera excelente, y eso lo hacemos visitando de casa en casa a nuestros vecinos, trabajando de la mano con nuestros jefes de manzana, manteniendo una relación estrecha con el ayuntamiento, realizando las gestorías correspondientes con nosotros como legisladores a través del comité. Creo que ese es el mejor trabajo que nosotros podemos hacer, el de boca en boca, el concientizar a cada una de las personas de la situación que se está viviendo y cómo se ve reflejada justamente en nuestro lugar, en el lugar donde vivimos, en la colonia donde estamos, que a veces el municipio quisiera hacer más, sin embargo no se cuentan con los recursos económicos suficientes. Y te repito, el tema de los programas es algo que nosotros vivimos en el día a día, lo mencionaba también el jefe, la desaparición de las estancias infantiles, esto nos pegó muchísimo aquí en la zona conurbada. Independientemente había muchísima gente, además de que tenía la oportunidad de llevar a sus niños, pues muchísima gente trabajaba en una estancia infantil o tenían una estancia infantil que la venían trabajando desde hace años de manera honesta. Sin embargo, de un plumazo, programas buenos, programas positivos, desaparecieron. Yo siempre he estado de acuerdo en que finalmente cada gobierno, cada administración, al tener la confianza de la ciudadanía, pues tiene la posibilidad de poner sus propias reglas, tiene la posibilidad de dar su sello particular. Eso a mí me parece que es totalmente válido. Sin embargo, nunca en detrimento de la propia ciudadanía. Digo, finalmente uno de sus grandes principios es no traicionar y hemos visto traición tras traición. Gracias. Cedemos el uso de la voz a Virginia Utrera Celis, por favor. Ok, Adelante. ¿ya me escuchó? Ahí te escuchas, adelante, por favor. Muchas gracias, Sonia. Muchas felicidades por habernos convocado a esta charla, muy interesante. Muchísimas gracias al Comité Municipal, a César, el secretario general. Por supuesto, la participación de la senadora Indira y del senador Gustavo Madero es muy enriquecedora para todos los panistas de Veracruz. Esperemos que no sea la única oportunidad que tengamos de poder escucharles a ellos y bueno, a otros invitados que pueda tener el comité. Mi pregunta sería para el senador Gustavo Madero. Hemos visto en los medios de comunicación, más bien serían como dos en una. Hemos visto en los medios de comunicación cómo a la oposición ahora sí que está un poco desplazada por el gobierno federal. Incluso hay comentarios de algunos periodistas a nivel nacional donde hablan de que no existe la oposición y eso creo que quisiera preguntarle qué opina usted referente a esta situación que se presenta en los medios nacionales referente a que el gobierno federal acapara todos los reflectores que tengan que ver con las cuestiones políticas, de seguridad, en fin. Y aunque Acción Nacional tiene sus propios canales de comunicación, creo que en ese sentido algo está fallando. Me gustaría saber su opinión, qué es lo que piensa referente a esto. Y en otro orden de ideas, pero no menos importante, es cuáles serían como que lo fundamental para que Acción Nacional pueda tener alianzas con otros partidos o incluso, como se menciona aquí, con la sociedad civil, pero sabemos que al final de cuentas para una elección necesitamos pues fortalecer al partido con candidatos ciudadanos o incluso dentro de Acción Nacional tendremos esa oportunidad de tener buenos representantes, pero dada los comentarios que usa usted en su ponencia, vemos que se necesita una alianza no solo con la ciudadanía, sino con organizaciones,
pero ¿cuáles serían lo importante para que esas alianzas se puedan dar? Con mucho gusto, Virginia. Mira, primero que nada, sí tenemos un reto de comunicación grande, una batalla que vamos perdiendo, que no hemos logrado ganar. Tenemos el sentimiento de la gente de preocupación, de miedo, de enojo. Ese sentimiento sí está, pero no hemos logrado lo que les decía ahorita, que la gente vuelva a confiar en el PAN. Cuando nosotros hablamos, la gente piensa que estamos hablando por la herida, porque perdimos, no porque estamos preocupados por los ciudadanos. Y mientras no tengamos la manera de que la gente se sienta representada por nosotros, no vamos a lograr esa confianza. Los medios de comunicación, tú los conoces, obedecen a intereses muy fuertes, económicos, y de todas maneras, en los periódicos que son críticos, pues influyen en un círculo rojo, pero no en el círculo verde, que es la gente, pues que no lee los periódicos, que nomás lee los deportes o los espectáculos, pero no lee la parte de los editoriales, los análisis críticos de opinión. Y tenemos que tener capacidad de conectarnos con esa gente, con empatía, con el corazón. Indira en este sentido pues ha hecho un gran trabajo, se ve muy cercana porque además tuvo en desarrollo social, es muy buena gestora y eso es lo que más sirve. La gente va a votar por confianza, por un sentimiento. La gente vota por sentimientos, no por argumentos. Y entonces tenemos que generar un sentimiento de empatía y de confianza. Cuando digan, no, pues yo le confío más a esta persona que a esta otra. Y así se toman las decisiones en el voto, es de feeling, de corazón. Y creo que hay que abonar y entender eso, volvernos a ganar la confianza, el sentimiento, la empatía de la gente con nosotros, que nos sienta cercana, que nos sienta preocupados auténticamente por ellos. Y esto se une a la segunda pregunta, Virginia. Las alianzas no deben ser de cualquier manera. Tienen que tener ciertas condiciones. Así es. Deben de servirle como una respuesta a los ciudadanos, no como una necesidad de los partidos. Y eso no es fácil de hacer. El ciudadano tiene que incluso yo les digo a los empresarios ya están haciendo emplazamientos a los partidos, decir, pónganse de acuerdo, piensen no en ustedes, piensen en el país. Necesitamos en la Cámara de los Diputados próxima, en la 63 legislatura, ¿cuál sigue? Sí, ¿no? En esa tenemos que tener una mayoría opositora, no cooptable, fíjense lo que digo, no cooptable, porque es muy triste que una vez que gana muchos distritos o partidos de oposición, el poder los compra, los corrompe y se los lleva a sus filas. Fíjense, Morena ganó con el 37%. Con todos sus aliados llegó al 43%. El PT, el PS y la Canción Ranchera. Por una manipulación de la cláusula de sub y sobre representación, le dieron un 8% y llegó al 51%. Y después se llevó a muchos panistas, se llevó a muchos priistas, se llevó a todo el verde y ahorita tiene 330 diputados. Tiene el 66% de la Cámara cuando nomás ganó con el 37%. A eso me refiero, que no sean cooptables. Necesitamos proponer gente que sepamos que no la van a doblar ni a la buena ni a la mala.
ni con plata ni con plomo. Se va a sostener defendiendo los intereses de la ciudadanía. Y eso es lo que yo buscaría mucho, Virginia, que la justificación de una alianza se diera porque responde a un interés de los ciudadanos y no a un interés de los partidos para mantenerse o para defenderse electoralmente. Debe tener un propósito más trascendente, más grande. Debe tener una oferta más incluyente, más plural, pero sobre todo para poderle entregar respuestas claras a los ciudadanos. Y explicarles, mira, güey, pues es que si no tenemos mayoría, no hay manera de que yo pueda sacar presupuesto. El Congreso, la Cámara de Diputados es la que autoriza el presupuesto. Necesitamos hacer una mayoría para entre todos traer más presupuesto a Veracruz. Cosas como esa. Necesitamos empezar a bajarla a un nivel de detalle para que no quede esto como un pragmatismo, un oportunismo que nos niegue. Y siempre hay irreductibles, Virginia. Siempre hay que decir, estos temas no se meten. En estos temas son Partido Acción Nacional y ahí no son negociables. Podemos trabajar en buscar alianzas para una mejor seguridad, para mayor inversión y para muchas otras cosas, pero no para los temas vitales del PAN, que son la defensa de nuestra doctrina. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar. Bueno, muchas gracias, senador. Le cedemos el uso de la voz a Salvador Mendoza, que también quiere hacer una pregunta. Adelante, Chava. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho al Comité Municipal, a Sonia Colorado, por organizar este foro tan importante que a nosotros como panista pues nos interesa mucho estar aprendiendo. Tengo dos preguntas. Una es para la senadora Indira y otra para el senador Gustavo Madero. Indira, yo quiero preguntarte, ¿qué vamos a hacer cuando ya en Veracruz empieza a ver el tema de los delegados federales que están empezando a utilizar los programas sociales como un botín electoral? De hecho, hace unos días una reportera sacó unos audios en donde el delegado de federal aquí en Veracruz, Manuel Ladrón de Guevara, utiliza estos programas y da instrucciones para utilizarlos electoralmente. ¿Qué denuncia vamos a hacer nosotros como panistas al ver este tipo de ladrones de elecciones que están ocupando la necesidad de la gente para favorecerse? Mi siguiente pregunta sería para Gustavo Madero. También me gustaría, como panista, yo siempre he tenido esa necesidad de decir que el PAN lamentablemente ha estado muy cerrado para la sociedad. Hay mucha gente que quiere ingresar a las filas del PAN, pero lamentablemente yo sé que en el interior hay pasos por dar. Pero también sería muy bueno que se empezara a abrir el partido a la ciudadanía. ¿Y de qué manera lo vamos a empezar a abrir? Pues dando la oportunidad de que el ciudadano pueda ingresar con nosotros y hacer la política con nosotros. Que ellos también se sientan involucrados. Y pues la pregunta, Gustavo Madero, sería esa. ¿Será posible que el PAN pueda abrirse a la ciudadanía? Muchas gracias. Gracias, Salvador. Te contesto brevemente para darle el espacio al jefe. Denunciar, Salvador, definitivamente creo que absolutamente todos, al menos los que estamos en este momento conectados, sé que trabajamos activamente en cada una de los lugares donde vivimos y creo que tenemos que estar nosotros muy
muy activos, muy observadores justamente para presentar las denuncias correspondientes, y por eso es que es tan indispensable lo que mencionaba en un inicio la presidenta Sonia Colorado, la designación de los propios consejeros del órgano electoral es lo único que nos va a garantizar que el próximo año haya elecciones verdaderamente limpias y transparentes, para que no regresemos a las viejas épocas, a las viejas prácticas del PRI, en las que veíamos toda la acción gubernamental puesta en marcha, en la calle, el día de las elecciones. Y bueno, y que hay que decirlo, tenemos nosotros ahora un tema en contra que a lo mejor, o más bien que aquí en Veracruz no lo vamos a vivir tanto, pero que sí se va a vivir en el resto del estado y que tiene que ver con la desaparición de los consejos municipales electorales. Es un tema muy delicado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Finalmente, en muchísimas regiones más bien del estado, pues la cabecera distrital se encuentra a lo mejor incluso a una distancia de 12 horas de una localidad, pensando en el norte del estado, pensando en la zona de la Sierra de Somolica, en la Sierra Sur. Entonces, creo que tenemos que ser, de entrada, como militantes tendremos que participar todavía más, aunque sé que sí, generalmente lo hemos logrado, sobre todo en las últimas elecciones, el tener nuestro 100% de representantes de casilla, pero no únicamente ser representantes de casilla e irnos al momento del conteo, sino que tendremos que acompañar la urna hasta el último momento, hasta ser entregado en la cabecera distrital, que te repito, aquí en Veracruz pues no tendremos ese tema porque, bueno, somos nuestra propia cabecera distrital y vamos, y nuestra zona rural, las zonas rurales con las que contamos se encuentran bastante cercanas. Sin embargo, va a ser un reto, sí, para todos nosotros, te digo, de entrada desde el principio del proceso que inicia ya en el mes de noviembre para nosotros, tendremos que estar muy pendientes de cualquier violación que se haga en contra de la veda y en contra del blindaje electoral como tal. Creo que ahí la dirección de Sonia va a ser muy importante como presidenta del comité municipal, porque ella tendrá la posibilidad justamente de presentar también estas denuncias, independientemente de que yo directamente como senadora también lo haga. Creo que es ahí donde tenemos que hacer equipo, cada quien desde nuestra trinchera, para vigilar las elecciones, y te repito, desde el inicio del proceso hasta el día de, vamos, y más allá del día de, hasta el conteo. Muy bien, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas. El PAN debe abrirse a los ciudadanos. Hemos cometido el gran error de cerrarnos a la ciudadanía, de mantenernos como un partido endogámico, en donde se cerraron las puertas y las ventanas para los ciudadanos. Y ahí es gran parte del problema, de la autocrítica que debemos hacer, porque buscamos más representarnos a nosotros que representar a los ciudadanos. Yo esto se lo he dicho mucho al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Hay una perversión en nuestro padrón. Se les vende como el principal razón para afiliarse que puedas votar en una elección de candidatos. Y ese es el valor de los militantes. Y está mal formulada ese esquema. No debe ser así. Los militantes deben estar, no porque quieran ser factor para impulsar una candidatura, sino porque quieren apoyar a una doctrina. Y ahí es donde se ha pervertido. Yo le decía a Marco Cortés, el PAN debería permitir que todo el mundo se afiliara al PAN. No ponerle restricciones más que sean personas que no tengan antecedentes penales de corrupción o señalamientos. Pero toda la ciudadanía debe estar abierta a entrarle al PAN. Con una propuesta que yo le hacía, la única condición es que no puedan votar en la primera elección que les toque. Ya, ahorita está disimulado, o sea, esto es una simulación porque dice no pueden votar hasta que cumplan un año de militancia. Y entonces pues todo el mundo se pone a afiliar con un cálculo muy calendario en mano para que puedan estar activos en la siguiente elección. Pero después, si perdió su gallo, pues se quedan ahí en el padrón, pero ya no vuelven a participar.
Y mucha gente no la dejan afiliarse porque tienen miedo de que puedan cambiar la correlación de fuerzas al interior y entonces perder la elección interna. La manera de solucionarlo es esa, hay que abrirse, pero que no puedan votar en la siguiente elección. Con eso se desactiva el problema que detona esta perversión que nos ha hecho tanto daño para que genere desvirtúe el sentido de militar en el PAN, no para defender una doctrina, sino para apoyar una candidatura. A mi juicio, eso es lo que nos tiene hoy postrados, y debo de señalar que yo se lo he dicho al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y ha decidido mantener las cosas como están. Es un gran daño. Hoy los ciudadanos quieren entrar al PAN, lo están viendo como la única alternativa y el PAN les pone trabas. El PAN les pone controles, le pone obstáculos y esto, pues, le estamos fallando a la ciudadanía. Ojalá, miren, véanlo por el tema demográfico, la composición de nuestros padrones, la edad promedio de nuestra militancia, no corresponde a la edad promedio de la ciudadanía. Tenemos que tener más jóvenes, muchos más jóvenes, los jóvenes quieren participar. Y yo no sé cómo estén en Veracruz, pero yo creo que no deben andar arriba del 20% de miembros del padrón, de jóvenes, del juvenil. ¿Cuántos tienen, Sonia? Alrededor de 80 jóvenes, no llegamos ni al 10%. A eso me refiero. Ahí está evidenciado que estamos fallando. Los jóvenes traen toda la energía. Ahí se me va a acabar la pila. Los jóvenes tienen toda la energía, todas las ganas, son los que le pueden meter una potencia y una forma de comunicación que nos hace falta para mantener esa confianza y esa capilaridad con la ciudadanía. Y entonces, pues ojalá y tengamos la capacidad de pensar más en el país y menos en los intereses particulares o de grupo, porque eso nos está haciendo mucho, mucho daño. Sonia, yo quiero pedir una disculpa, senadora, compañera, amiga, y a todas y a todos ustedes. Me tengo que retirar porque en este momento me cambio a un Zoom que entra en los próximos 4 minutos. Y aprovecho esta oportunidad para despedirme, para agradecerles y, si me permiten, insistir en este mensaje. Hay una gran oportunidad, pero también sintamos una gran responsabilidad. Está en nosotros, no está en ningún otro partido, está en el PAN. La gente está volteando a ver el PAN. Si hacemos lo correcto, estoy seguro que la gente nos va a dar su voto de confianza. Vamos a lograr recuperar muchísimos espacios que perdimos en la pasada elección. Este proyecto no le están saliendo las cosas a Andrés Manuel, pero se necesita una alternativa. Y el PAN es el partido que tiene la doctrina, que tiene la plataforma. Lo que necesitamos es tener también la capacidad política, la operación política y la generosidad para actuar en estos momentos tan delicados y salvar al país, salvar su futuro. Yo con ese mensaje, que muy humildemente se los digo, pero con mucha convicción, con mucha seguridad, de que si hacemos eso, el PAN va a crecer canijo el próximo año y a Morena lo vamos a poner en su lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, como lo decíamos en un inicio, permitirnos realizar este espacio de reflexión, de análisis, de conocimiento, que al final nos ayuda muchísimo para seguir en esta lucha que, como bien lo hemos dicho, como partido tenemos que salir convencidos para también así convencer a la ciudadanía. Y un buen ejemplo, como bien lo mencionaba también la senadora Indira, lo tenemos aquí con el alcalde Fernando Yunes. Todas las obras que tenemos las podemos difundir con la gente, decirles que tenemos gobiernos de acción que realmente son responsables y están llevando a la ciudadanía decisiones que son prioridad para ellos. Entonces, muchísimas gracias al senador y lo despedimos. No sé, Indira,
Tú me No, indicas. muchas gracias. Ustedes quédense, Indira. Ustedes síganle. Salúdenme mucho al alcalde, a Fernando, por favor, Indira. Por ahí Claro que sí. nos mandó saludos. Muchas gracias, jefe. En vivo. Gracias, jefe Madero. Seguimos con las preguntas y respuestas. Aquí creo que Indira nos va a responder. Claro. Le cedemos el uso de la voz a Luis Eduardo Ruiz. Ya está, gracias. ¿Me escuchan? Ahí adelante, Luis. Ok. Senadora, buenas tardes. Como parte de Acción Juvenil, sí nos interesa mucho saber, bueno, vamos iniciando aquí en lo que es el partido, ¿cuál es el punto principal para formar parte de una posición responsable, como lo dice el título de esta reunión? Es decir, ¿qué es lo que los mueve como individuos en el Senado y en todas las trincheras para formar parte de este equipo? ¿Qué es lo que debemos nosotros como jóvenes transmitirle a los demás para seguir en el camino, ¿no?, de lucha y de oposición? Gracias. Gracias, Luis Eduardo. Yo creo que tenemos una gran labor que es incentivar justamente a los jóvenes. Yo creo que desafortunadamente las últimas encuestas que yo he visto que van destinadas justamente a los jóvenes, ellos no necesariamente se están sintiendo identificados con nosotros, con Acción Nacional, y lo vimos en las pasadas elecciones. Entonces, justamente Acción Juvenil tiene una gran labor para promover el voto joven el próximo año. Eso definitivamente lo tenemos que hacer, lo tenemos que trabajar. Muchísimas veces se nos olvida en el día a día ese espacio, y creo que tenemos sobre todo que aprovechar el ímpetu y la convicción que se tiene en los jóvenes. Creo que desafortunadamente cuando trabajamos ya, ahora sí que ya con adultos, ya desafortunadamente las expectativas que uno tiene del gobierno son distintos. Sin embargo, cuando eres joven, cuando tienes 20 años, cuando estás estudiando la universidad, te encuentras todavía más involucrado 100% con tus ideales. Y creo que nosotros, más allá que vender las siglas del Partido Acción Nacional, tenemos que vender nuestra ideología. Tenemos que vender nuestra ideología, que es el bien común. Tenemos que vender nuestra ideología, que es la defensa de la vida. Tenemos que vender nuestra ideología, que es la subsidiariedad, la solidaridad, el respeto. Eso es lo que nosotros tenemos que promover justamente, y que sobre todo no hay nada mejor que lo haga un joven de otro joven. O finalmente, yo soy la más joven de la bancada, sin embargo, pues ya tengo 32 años, ya tampoco estoy necesariamente ya pasé, ya crucé la línea de la juventud. Entonces, creo que no hay nada como que sea otro joven el que le diga y que es importante participar. Muchos de nosotros, yo inicié mi militancia justamente hace 10 años, casi me recuerdo, como adherente, y finalmente a mí lo que me movía era poder trabajar en un proyecto, más allá de trabajar como tal en las filas de Acción Nacional, sino era tener la posibilidad de transformar a mi país, transformar a mi estado, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que promover entre los jóvenes. Te repito, y que esa labor sí es muy importante que la haga un joven de otro joven. Tienen una labor muy importante en Acción Juvenil, porque siempre, desafortunadamente, lo que decía Sonia, a lo mejor son 80 chavos los que en este momento conforman Acción Juvenil. Sin embargo, todos sabemos que en la práctica los que se encuentran activos muchas veces no son ni siquiera la mitad, ¿no? Son 10 o son 20. Entonces, creo que de entrada tenemos que nosotros promover que se participe dentro de nuestro propio partido, que los jóvenes se sientan escuchados y que tengan un espacio. Muchas gracias, Indira. Vamos a abrirle el micrófono a Elías Rosique. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Adelante, Elías. Ok, gracias. Bueno, mi pregunta es ahorita para el 2021, para la campaña, ¿cómo se le va a hacer o cómo le vamos a hacer
para acercarnos a las personas o hacernos llegar, sobre todo pues por la cuestión ahorita que está de la pandemia, ¿no? Aún no hemos salido 100% de la cuarentena, entonces, ¿de qué manera podríamos acercarnos? Claro, Elías, que creo que esa es, vamos, una pregunta fundamental que absolutamente creo que todos en todos los partidos políticos nos estamos haciendo continuamente. Por un lado, creo que tendremos que esperar cuáles van a ser los lineamientos del INE, si esto no afecta el propio inicio del proceso electoral, lo cual va a ser muy importante, si esto no afecta también los propios procesos internos de los partidos, de la propia pandemia, tendremos que estar nosotros muy pendientes de ello, de lo que diga finalmente el órgano electoral. Y creo que en todo esto lo más importante va a ser la creatividad que absolutamente todos tengamos para llegar a todas las personas, a la mayor cantidad de personas. Creo que nos hemos ido adaptando a fuerza en esta pandemia. El que haya foros de este tipo era algo que a inicio de año no lo veíamos como algo viable, lo veíamos como algo que a lo mejor no va a funcionar, a nadie le va a interesar. Sin embargo, hemos visto cómo sí funciona, hemos visto cómo ha sido una manera muy importante para comunicarnos. Digo, tan solo nosotros en el Senado de la República hemos sesionado vía virtual, tenemos nuestras reuniones previas de estrategia, todo es absolutamente vía virtual, y te puedo decir que antes de ello no habíamos, a pesar de que todos vivimos en estados diferentes, no habíamos tenido una sola reunión vía Zoom ni ningún otro tipo de plataforma. Entonces, creo que conforme se vaya acercando la fecha, creo que conforme haya mayores lineamientos por parte del órgano electoral y conforme esta situación evolucione, que va a ser también lo natural, ver de qué manera transitamos nosotros en el día a día, creo que tendremos nosotros que irnos adaptando. Sin embargo, sí o sí, vamos, sea cual sea la circunstancia, me queda claro que las redes sociales van a jugar un papel fundamental. Creo que yo ahí sí tengo que reconocer el trabajo, a lo mejor sí, algunos sé de ustedes que han participado y todo, pero en las activaciones que se han venido haciendo por parte del Comité Nacional, creo que eso nos habla, vamos, se han logrado posicionar varios hashtags, varios temas dentro de la agenda pública, gracias justamente, no nada más a que la persona más influencer del partido lo esté compartiendo, sino gracias a que todos nosotros lo estamos compartiendo en Facebook, en Twitter, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que tendremos nosotros que seguir realizando para poner en la mesa de debate nuestros temas, Elías. Sin embargo, va a ser verdaderamente interesante. Creo que ya empieza a hacerlo como nuestra labor como legisladores, este tema, te digo, vía digital. Y bueno, el acercarnos a la gente, por supuesto, pero siempre pues ahora con la sana distancia. Así es, yo creo que los mismos tiempos nos van a ir marcando la pauta para los trabajos que se tengan que realizar en las próximas campañas. Vamos a ceder el uso de la voz a Josefina Sánchez. Josefina Sánchez. Adelante, Josefina. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación por parte de Acción Juvenil. Mi pregunta para la senadora es, ¿qué cree cuál es su opinión acerca del modelo económico que está tomando Andrés Manuel en cuanto a la igualdad de economía? Por ejemplo, ahorita que está en los ingresos que son de las personas que tienen su propia empresa o negocio, pagan los impuestos, entonces ese dinero puede ser que vaya hacia personas que no tengan un trabajo en sí y pues ellos no están generando el dinero igualitariamente. No sé si podría darme su opinión acerca de esto y cuál modelo económico podría tomarse en su opinión.
Claro, Josefina, gracias por la pregunta. Creo que nosotros tenemos que entender que definitivamente hay un cambio respecto al modelo económico de nuestro país. Finalmente nosotros traíamos una inercia de crecimiento, que es lo normal en un país en vías de desarrollo. Sin embargo, hemos visto cómo no únicamente no ha habido crecimiento, sino todo lo contrario, ha habido un decrecimiento. Y eso tiene que ver justamente con esta idea de centralización, con esta idea de creer que justamente es el mejor ejemplo que existe, es que el propio presidente de la República piensa que sus programas sociales es crear empleos. El mismo presidente piensa que con el programa Sembrando Vidas, lo vino a decir justamente a Veracruz, estaba creando más empleos incluso que una planta, creo que de automóviles, no me acuerdo cuál fue el ejemplo. Entonces ahí vemos cómo su idea no es abrir hacia la iniciativa privada. Finalmente un gobierno municipal, estatal, federal, su objetivo, ellos no pueden crear empleos directamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Generar las bases, tienes que generar un verdadero Estado de Derecho a través del cual la iniciativa privada, y te repito, no estoy hablando del empresario de Carlos Slim, estoy hablando de cualquiera de nosotros, de ti, Josefina, que a lo mejor quieras abrir, yo qué sé, una librería, y entonces tú tengas la certeza de que va a existir el medio, va a existir la verdadera libertad por parte del gobierno para que justamente tú puedas establecer tu negocio e invertir el dinero que a lo mejor has venido ahorrando durante toda tu vida. Y eso es algo que nosotros no estamos viendo en este momento, te repito, puesto que su modelo económico es totalmente diferente a lo que nosotros hemos venido relacionando. El propio tema de él piensa en la centralización de absolutamente todos los organismos, y lo vemos en el tema de Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad tiene que ser una empresa absolutamente privada, no puede seguir siendo una empresa recaudadora para el gobierno, puesto que finalmente eso nos está afectando directamente a los bolsillos de todas y de todos. Por supuesto que Comisión Federal de Electricidad pudiera condonar en este momento la luz eléctrica por el COVID. Por supuesto que Comisión Federal de Electricidad debiera justamente de evitar los cortes de energía eléctrica. Caray, al menos dar facilidades de pago. Sin embargo, nada de esto está ocurriendo, puesto que se vuelve finalmente la caja chica de este gobierno. Ya lo mencionaba el jefe Madero, pues dentro de este gobierno se ha tratado de, en lugar de generar inversiones, únicamente de jalar el dinero por todos lados. Se encuentra casi agotado el fondo de estabilización que inició ese guardadito Felipe Calderón justamente para emergencias de este tipo. Sin embargo, la mitad se fue desde el año pasado en programas sociales y seguramente para este año será exactamente lo mismo. Entonces ahora toca el tema de los fideicomisos, donde hay fideicomisos muy importantes que tienen que ver justamente con la educación, que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, y vemos cómo es que se está tratando de agarrar absolutamente todo, pues para los programas sociales y generar únicamente clientelismo que absolutamente en nada va a abonar al desarrollo económico y a la verdadera creación de empleos, ya no digamos en el corto plazo, ni siquiera en el mediano y ni en el largo plazo, Josefina. Muchas gracias, Indira. Vamos a cerrar tenemos aquí dos personas que quieren participar, que sería Arely Montenegro, y cerramos con Ernesto Irigoyen. Si no hubiera alguien más que quiera participar, le abrimos el micrófono a Arely Montenegro. Hola, senadora, buenas tardes. Mis preguntas son dos. La primera es, ¿cómo se puede organizar una oposición frente al grupo mayoritario? Y la segunda es, con base a lo que mencionaba el senador Madero de la autocrítica que tiene el PAN hacia sí mismo, ¿cómo piensa ganarse el voto juvenil si la imagen que tienen los jóvenes del Partido Acción Nacional es una imagen conservadora? Claro, mira, por un lado te respondo, ¿cómo nosotros podemos seguir construyendo oposición? Pues bueno, es a través del diálogo, que lo hemos venido nosotros
pudiendo realizar en ciertos temas muy, muy específicos, al menos en el Senado de la República, que es cuando nosotros nos organizamos como oposición con el resto de las bancadas que mencionaba al principio, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, es que hemos podido lograr algunas reformas. Sin embargo, tiene muchísimo que ver los intereses de cada uno de estos partidos políticos, que en eso pende desafortunadamente el hilo de que si lo podemos o no lo podemos lograr en ocasiones, y eso definitivamente es algo que tenemos que evitar, y eso lo podemos evitar como el próximo año, a través de las elecciones y recuperando espacios, recuperando curules, tanto en el Congreso local como en el Congreso federal, ¿no? Eso va a ser verdaderamente fundamental para hacer una oposición real, ¿no? Y me refiero a una oposición real con capacidad de voto, y que tenga que ver únicamente con las propias convicciones del partido Acción Nacional. Y lo que venías mencionando en el tema juvenil, creo, Arely, que tenemos nosotros que distinguir muy bien. Muchísima gente, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, me tocó participar en la Comisión Política Nacional, justamente con el tema de la legalización de cannabis, ¿no? Y platicar con otros actores del Partido Acción Nacional, dirige la Comisión Política Santiago Krill, ¿no? Y quería escucharnos a los que somos integrantes de las comisiones de Gobernación, Justicia, en diputados, en senadores, vamos, a un grupo, saber cuál era nuestra opinión. Y algunos mencionaban, ¿no? Algunos integrantes del partido de la comisión mencionaban el que debíamos de apoyar la legalización del cannabis, puesto que justamente ya no éramos una opción juvenil, ¿no? Teníamos que ver la manera de ser una opción para los jóvenes. Y yo ahí, la verdad es que tengo que aceptar la postura, gracias a Dios, fue la mayoría de nosotros fue absolutamente en contra. Creo que nosotros no tenemos que caer en lo mismo que ha caído Morena, y que tiene que ver con el populismo, que tiene que ver con el decir lo que la gente quiere escuchar. Tenemos siempre que mantenernos nosotros firmes y fieles a nuestras convicciones, y en esos temas es muy importante, sobre todo el que nosotros siempre hemos visto justamente por el bienestar de las familias, por la salud pública, y no perdernos, ¿no? En esta cuestión de querer agradar, en esta cuestión de querer simpatizar, en esta cuestión que nos venden de querer ser más abiertos. Digo, te repito, nosotros lo vivimos todo el tiempo en el Congreso con temas como la legalización del cannabis, como la constante amenaza con el tema de la legalización del aborto. Sin embargo, tenemos que mantenernos firmes, porque creo que esa es la única manera de ser una alternativa real, y el no volvernos en un partido más, el no volvernos nosotros, el tener muy claro que no somos Morena. Nuestra ideología es clara, tenemos estatutos, tenemos un reglamento que nos rige, y eso es finalmente lo que tiene que atraer a nuestros simpatizantes, puesto que si finalmente nosotros decimos, ok, vamos a legalizar cannabis, pues ¿dónde están esos millones de personas, millones de mexicanos panistas que nos dieron la confianza? ¿Dónde se van a ver representados? ¿Con quién se van a ver representados si no es finalmente con nosotros, Arely? Entonces, creo que tenemos que generar muchísima cercanía, replantearnos muchos temas, sin embargo, nunca perdernos nuestra esencia. Así es, como bien refiere la senadora, yo creo que eso es parte primordial de lo que tenemos que hacer, no perder la esencia, porque finalmente nosotros sí debemos de mantener la mística y los ideales que nos hacen estar aquí en el mejor partido de México. Vamos a cerrar con la participación de Ernesto Irigoyen. Vamos a abrirte el micrófono, Ernesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para felicitar a la presidenta, al secretario, a la senadora Indira, saludar a mis compañeros militantes, simpatizantes y Acción Juvenil. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué tanto va a afectar a los estados donde gobierna Acción Nacional sobre esas disputas que tiene el presidente con Yucatán, con Tamaulipas, con Guanajuato? ¿Qué tanto puede afectar el 2021, las elecciones? Claro, Ernesto.
Yo creo que siempre el ciudadano va a valorar, sin importar el partido político, cuando un gobernante antepone los intereses del bien común y el bienestar general de sus ciudadanos por encima de otro tema. Creo que eso siempre va a ser valorado y creo que eso se refleja justamente en las encuestas de opinión de diversas casas encuestadoras al respecto de nuestros gobernadores. Justamente los mejor evaluados son gobernadores como justamente el de Yucatán, Mauricio Vila, como el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Querétaro, Chihuahua, etcétera. Y creo, Ernesto, a mí me tocó el año pasado vivir la jornada electoral. El año pasado hubo jornada en Tamaulipas, justamente, y se cambió el Congreso local, y se ganaron, me parece que, si no todos, creo que el 90% se perdió porque no estoy segura, y creo que eso es justamente, ahí está la respuesta. Digo, creo que han sido un gobierno opositor claramente al régimen federal, y aún así las personas valoraron el hecho de que su gobernante justamente pues antepusiera los intereses de los tamaulipecos por encima de otro interés político, que creo que eso es finalmente la factura, por decirlo de alguna manera coloquial, que se le va a pasar en Veracruz al gobernador Cuitláhuac, ¿no? Muchísima gente sabemos que sigue siendo, que sigue escuchando al presidente de la República, que sigue creyendo en él. Tenemos nosotros que ser objetivos al respecto, incluso aquí en la zona conurbada. Sin embargo, la gente tiene perfectamente determinado ya cuál ha sido el papel del presidente y cuál ha sido el papel del gobernador y de los propios diputados locales y federales, que prácticamente pues ha sido nulo. Entonces, Ernesto, yo creo que mientras hagamos cada uno de nosotros en los gobiernos que tenemos un buen papel, eso la ciudadanía lo va a agradecer. Y bueno, ya si es únicamente ya agradecer en verdad a toda la gente que se conectó en verdad al Comité Municipal de Veracruz, no únicamente por la realización de este foro. Me consta que ha sido un comité que ha estado trabajando en tierra a pesar del COVID, que ha buscado y que ha gestionado apoyos directos para los militantes, lo cual también lo reconozco, Presidenta, lo reconozco al secretario y en verdad a todos y cada uno de los integrantes, que no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que nos ha estado buscando a los legisladores, etcétera, ¿no? Y a todos justamente para que aportemos nuestro granito de arena en este momento de emergencia económica, que por supuesto el tema de salud es importante. Sin embargo, creo que lo que está pegando a la gran mayoría de los veracruzanos es el tema económico. Entonces, muchísimas felicidades por ello. Creo que es algo de reconocerse, que no estén nada más esperando el apoyo de otro lado, sino que ustedes mismos lo estén trabajando directamente. Así que gracias en verdad a todos por conectarse y por el espacio. Muchísimas gracias a ti, senadora, amiga, de corazón, muchísimas gracias por esta disposición, por permitirnos este espacio. Y la verdad es que también agradezco a todos los integrantes del comité que se quedaron conectados hasta el final, a mi secretario general, claro, César Alvizar, que sin su apoyo no hubiera sido posible también la realización de este evento. Y como bien lo refiere a nuestra regidora, por ahí anda una regidora, Xochitl Arzaba, que también pieza fundamental en la realización de los eventos del comité. A todos los que se quedaron conectados hasta el final y que participaron en esta charla, como bien lo decían, será la primera de muchas y seguiremos en contacto realizando las actividades que como comité municipal nos corresponden, porque finalmente si nosotros estamos convencidos de que las verdaderas actividades deben de salir desde el comité municipal, desde la militancia, llevar a la ciudadanía las buenas noticias y las buenas prácticas que como gobierno estamos acostumbrados a realizar, realmente eso nos dará la pauta para que en el 2021 primero tengamos legislaturas ganadoras de mayoría, que podamos tener candidatos que realmente ganen esos espacios, pero como bien lo decía el jefe Madero, que no sean solamente por cuestiones personales, sino que realmente vayan y propongan cosas que nos permitan a nosotros seguir trabajando al frente de esta gran institución y de este gran partido. Y finalmente, a lo mejor es una frase que muchos repiten, pero el PAN como tal es un estilo de vida y tenemos que replicarlo. Tenemos que replicar esas acciones y dar muestra y ejemplo, como bien lo decía la senadora, de que somos buenas personas para gobernar, que debemos de poner el ejemplo, que debemos de ser generosos y en verdad desde el comité municipal
seguiremos llevando a cabo actividades que piensen primero en nuestra militancia, pero sobre todo en la ciudadanía en general, porque para eso estamos, para generar el bien común. Y recuerden todos, gracias por quedarse aquí, recuerden todos, unidos saldremos adelante, solamente así. Muchísimas gracias a todos, bonita tarde y seguimos en contacto. Un saludo.